Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Esquivando obstáculos con agilidad, los rápidos pasos de una niña preadolescente ladeada crujían sobre la grava bajo sus zapatillas casi nuevas de Hello Kitty. Se zambulló, agachándose bajo un techo bajo mientras intentaba mantener su velocidad, pero aún así perdió una fracción de segundo frente a la figura mucho más diminuta a la que perseguía. Justo el tiempo suficiente para que Tanya usara su agilidad superior para subirse a lo alto de las varas. Oye, para. Creí que habíamos acordado que no podías hacer eso. Ladrió la preadolescente irritada. No puedo subir tan rápido como tú. Mirando hacia abajo, una sonrisa maníaca apareció en el rostro de Tanya. Temblad de miedo y postraos con reverencia, sucios plebeyos, porque soy la emperatriz de las varas. Luchad contra mí y pereceréis, inclinaos y seréis perdonados, pero advertidos, el único tributo que acepto es sangre. Bramó Tanya, denunciando a los otros 4 niños mientras los miraba desde lo alto. Baja. Para cuando yo llegue arriba, ya estarás en el tobogán. Exclamó la chica. Pues aprende a trepar más rápido. Replicó Tanya. No es mi culpa que seas tan. Ja. Exclamó la chica alta, saltando mientras movía el brazo hacia arriba, golpeando una barra de metal que resonó levemente por un instante. Tanya ya había saltado a la siguiente barra. Me has fallado. Se burló Tanya. ¿Por qué no persigues a otra persona un rato? Solo estás haciendo perder el tiempo a todos. De ninguna manera. Llevamos media hora jugando a las escondidas y ni siquiera te ha tocado. No me voy a rendir. Dijo la chica, saltando de nuevo al terminar su última palabra. Las barras de mono resonaron metálicamente al fallar otra vez. Si me tocas, te voy a devolver el golpe. Dijo Tanya. No. ¡No! El parque Tetsugaku-de tiene una estricta norma que prohíbe devolver el golpe. La preadolescente respondió, hablando como si recitara una ley de conocimiento general. ¿Es oficial? Muéstrame el letrero que lo dice. Tanya replicó, adoptando un tono cómicamente inquisitivo. Un ceño fruncido apareció en el rostro de la chica alta por un instante antes de ser reemplazado por una sonrisa. La chica alta miró alrededor del patio de recreo y Tanya siguió su mirada, divisando a los otros 3 jugadores de la mancha en el parque. Cada uno observaba el intercambio con atención, pero manteniendo la distancia para no ser tocados fácilmente. Oigan todos. Ya no jugamos a la mancha. Tenyo no quiere. Gritó la chica a través de la grava. El niño que estaba más cerca retrocedió unos pasos con cautela, obviamente esperando algún tipo de sorpresa. Pero la preadolescente, una niña de 11 años llamada Nao Iwata, simplemente se sentó. No me lo voy a creer tan fácilmente, dijo Tanya, observando atentamente la inmovilidad de la chica. Tendrás que esforzarte más. ¿Caer en qué? Ya no estamos jugando a la pilla. No sé en qué hay que caer, dijo Nao con bastante naturalidad. Tanya puso los ojos en blanco. A veces, lidiar con niños era muy difícil. Este juego infantil estaba claramente por debajo de su nivel, así que no podía permitirse la humillación de ser atrapada, pero acercarse un poco más ahora no sería una sentencia de muerte. Tenía que poner a prueba a Nao, así que Tanya saltó de las barras, deslizándose por uno de los postes como un bombero. Dio un paso hacia Nao, y luego otro. Oye, mira, ya casi estoy a distancia de atraparte, le dijo Tanya a la niña, que hacía un esfuerzo evidente por no mirar a ningún sitio en particular. No sé por qué dices eso, dado que no estamos jugando a la pilla, dijo Nao, obligándose a fulminar con la mirada a un árbol al otro lado del parque, para no mirar accidentalmente a Tanya. Al ver que Tanya podía acercarse a Nao sin ser tocada, los demás niños también empezaron a acercarse. ¿One-chan, qué pasa? Preguntó Osuke, el hermano menor de Nao, acercándose a ella desde los columpios. Nao giró la cabeza para mirar a su hermano, perdiendo la batalla de miradas contra una planta. Tenyo está haciendo trampa. Se subió a las barras, exclamó. ¿Lo vi? ¿Por qué estás sentado? Preguntó Osuke. ¿Por qué Tenyo no quiere que juguemos? Le estoy dando lo que quiere. Osuke se giró brevemente hacia Tanya, y ambos intercambiaron miradas. Él tenía 7 años, el segundo más pequeño después de Tanya, pero a menudo se sentía como el mayor. Era excepcionalmente sensato, algo que Tanya no podía evitar admirar. Sabía de primera mano lo irritable que podía ser la mente de un niño. No entiendo por qué el hecho de que Tenyo vuelva a hacer tonterías significa que todos tenemos que parar. ¿No puedes simplemente ignorarla? Osuke preguntó, volviendo a mirar a su hermana. Tanya no pudo evitar que sus labios se fruncieran ligeramente.
Los niños podían ser crueles. No, afirmó Nao, haciendo un puchero furioso. Si ella no juega a limpio, nosotros tampoco jugamos. Para entonces, los otros dos niños se habían reunido alrededor de los hermanos. Había una niña tímida llamada Miko que solo hablaba en murmullos, y un niño al que llamaban Musi, que tenía una fascinación por los insectos y las cosas viscosas que iba más allá de lo típico en la mayoría de los niños varones. Los dos eran casi inseparables, incluso cuando Musi se arrastraba entre los arbustos buscando escarabajos. Pero en lugar de simplemente aferrarse a él, Miko empezaba a buscar bichos incluso cuando Musi no estaba cerca. Aunque Tanya no la entendía muy bien, tenía la sensación de que a Miko le gustaban los insectos tanto como a él. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos?, preguntó Musi, con una hoja enredada en el pelo. Miko se la quitó. Tenyo está haciendo trampa otra vez. La parte superior de las barras paralelas está fuera de los límites. Refunfuñó Nao. Ay, vamos, Tenyo, eso no es justo. ¿Tan importante es ganar?, preguntó Musi. ¿Qué? Pero, balbuceó Tanya, sorprendida de que la culparan de otro de los arrebatos habituales de Nao. El juego no es justo para empezar. Todos ustedes tienen las piernas más largas que yo. Musi se detuvo a pensar esto por un segundo. Tanya había aprendido que tenía la costumbre de cambiar de bando cada vez que había una discusión. Bueno. Supongo que es cierto, pero no pareces necesitar mucha ayuda. Casi nunca puedo tocarte, dijo Musi. Tanya sabía que no sería muy difícil hacer que titubeara sobre el tema, especialmente cuando Miko estaba cerca. Pero Miko sí. No es tan alta y la tocan un montón, exclamó Tanya. Miko tenía 8 años y era casi tan bajita como Tanya a su edad. Como tenía problemas para hablar por sí misma, defenderla así era una de las mejores maneras de ganarse el favor de Musi. Todos los niños miraron a Miko, ansiosos por ver de qué lado se pondría. ¿Eh? Pero Miko no prestaba atención. Un poco alejada de los otros niños, estaba agachada en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho mientras inspeccionaba un trozo de grava con intensa concentración. Otro Sasnal, murmuró. ¿Qué? Soltó Nao, olvidando por un momento que estaba enfadada. Caracol, aclaró Miko en voz baja. Vaya, déjame ver, exclamó Musi, olvidando por completo el tema actual mientras corría hacia donde estaba Miko. Oh. Uno grande y marrón. Zipangopaludina chinesis, dijo Miko en voz baja, pero clara como el agua. Tanya casi se atragantó cuando Miko pronunció correctamente lo que podría haber sido la taxonomía latina correcta. Tanya nunca había ido a una de las cacerías de insectos de Musi, así que aún no había aprendido sobre este aspecto de su amigo murmurador. No, ese nombre es demasiado largo. ¿Qué tal taro? Creo que se parece a un taro, sugirió Musi. Earauatek, Isoslos, murmuró Miko. Musi jadeó como si acabara de recibir malas noticias. Oh no. Tenemos que recuperarlo, exclamó Musi, recogiendo al molusco de color apagado y echando a correr lejos del patio de juegos, con Miko siguiéndolo de cerca. Mientras la multitud de bichos espeluznantes se alejaba rápidamente, Tanya se volvió hacia Osuke confundida. ¿A dónde van? No tengo idea de lo que dijo, preguntó Tanya. Al río, tal vez, adivinó Osuke. Entre ellos, Nao hizo un puchero audible, un patético intento de llamar la atención sin parecer demasiado desesperado. One-chan, tengo algo de dinero que me dio mamá. ¿Quieres algo de la máquina expendedora?, dijo el chico, sabiendo que Nao era más propensa a olvidar que a perdonar. Una mueca se dibujó en el rostro de Nao cuando surgió otro tema de tensión. Eso bastó para que perdiera el interés en Tanya. ¿Por qué mamá solo te da dinero a ti? Soy mucho mayor. ¿O deberíamos recibir algo las dos o debería recibirlo todo yo? Porque se supone que es para golosinas. Tú solo malgastarías todo el tuyo en cápsulas de gacha. Mamá sabe que lo gastaré en cosas buenas y que lo usaré por igual para las dos, dijo Osuke con un ligero orgullo. Pero las cápsulas pueden tener cosas raras. Raras. La semana pasada encontré un conejo cane dorado. Debe valer al menos 1.000.000 de yenes. Nao presumió, desvaneciéndose de repente toda noción de infelicidad. Esto hizo que Osuke se detuviera unos instantes. ¿En serio?, preguntó después de pensarlo un poco. Tanya había estado perfectamente contenta de no participar en esta discusión, pero esto no era bueno. Tanya tuvo que intervenir de inmediato antes de que los pésimos hábitos de gasto de Nao contagiaran a su hermano pequeño. ¡No! Es de plástico amarillo y hace demasiado ruido, exclamó Tanya, soltando lo primero que se le ocurrió antes de que Nao pudiera atacarla. Nao miró a Tanya con furia, su ira juvenil resurgiendo. Osuke simplemente parecía preocupado.
¿Y qué? Muchas cosas son ruidosas y caras. ¿Qué pasa con los coches? Su precio se basa en lo ruidosos que son, replicó Nao con tono de abogada. Tanya se quedó boquiabierta mientras procesaba el argumento de la preadolescente, intentando desesperadamente encontrar una manera de terminar con esa idiotez. Pero no es por eso, comenzó Tanya, deteniéndose porque el primer método que se le ocurrió no significaría nada para los niños. El conejo cane solo es raro para que los niños lo deseen. No tiene ninguna utilidad. Si el gacha fuera una buena forma de ganar dinero, los adultos lo harían. Tanya miró a ambos hermanos y notó que, si bien su argumento parecía convencer a Osuke, Nao seguía firme. Pero mi Aniki dice que puedes ganar mucho dinero si tienes suerte. Por eso le gusta el pachinko, dijo Nao. Tanya se estremeció al recordar cómo era Nao y el hermano mayor de Osuke. Parecía cada vez más imposible que Nao, quien parecía idolatrarlo a él y a todo lo que hacía, pudiera convencerse de que apostar era imprudente. Oye, ¿quieres a mamá, verdad? Preguntó Osuke de repente, provocando confusión en ambas chicas. ¿Qué? ¿Sí? Respondió Nao. Mamá dijo que no al gacha. Si la quieres, debes hacer lo que dice, afirmó Osuke. Tanya no pudo evitar una expresión de satisfacción retorcida en su rostro al ver a Nao retorcerse internamente. ¿Ahora, qué quieres de la máquina expendedora? Preguntó Osuke al ver que Nao estaba vulnerable. Un refresco de melón, gruñó Nao, desafiando al árbol del otro lado del patio a una revancha. Al mirar al otro lado del parque, hacia la máquina con frente de cristal, Tanya pudo distinguir la lata azul océano de su marca de café favorita, que había probado por última vez hacía 2 vidas. No tenía el valor de descubrir lo asqueroso que le resultaría ahora. Arruinaría el recuerdo. Yo también puedo traerte algo, le susurró Osuke a Tanya, notando hacia dónde miraba. Pero solo si dejas de hacer enojar a One-chan a propósito. Tanya frunció ligeramente los labios. No quería tener esta conversación cerca de Nao, así que tal vez sería mejor seguir a Osuke por el parque de todos modos. Entonces, una vez que los dos se alejaron lo suficiente de su consentida mayor, Tanya intentó explicarse. No es que no pueda seguirme hasta ahí arriba. Lo único que hace es permitirme alejarme un poco saltando. Si no quiere que lo haga, debería intentar cortarme el paso hacia las barras cuando me persigue. Osuke frunció el ceño. No solía hacerlo. Te pidió que no hicieras eso. Si de verdad es tu amiga, deberías escucharla aunque no tenga sentido. Tanya casi se atragantó. La emoción de ese estúpido juego infantil había calmado la inquietud de sus jóvenes y hiperactivos músculos, pero la había hecho olvidar lo importante que era su amistad con Nao y Osuke. En ese momento, ellos eran la clave de su futuro, y no podía arriesgarse a que su relación se deteriorara. Los hermanos eran los herederos de Takaro Iwata, director ejecutivo de segunda generación de Iwata Mixed Industries, un enorme conglomerado de todo lo relacionado con el metal y la maquinaria. Si Tanya lograba hacerse amiga de la familia, un trabajo cómodo prácticamente le caería del cielo. Solo había un pequeño inconveniente con este plan. Una cosita insignificante. No era coincidencia que Tanya se hubiera topado con los hijos de una élite tan adinerada. Porque Tanya ya había visto a esos hermanos antes, en otro tiempo y lugar, aunque con otros ojos. De hecho, habían salido en las noticias. En unos 2 años, su hermano mayor, esclavo de pachinko y prostitutas, conseguiría un trabajo propio. Con él, y la indulgencia de su cariñoso padre, sembraría tal caos que el enorme conglomerado tendría que dividirse en una docena de filiales para cuando el asalariado se encontrara con la parte inferior de un tren. Pero Tanya había estado allí el tiempo suficiente para enterarse de todo sobre el destino de los hermanos. Cuando el hermano mayor finalmente fue confrontado y expulsado por su querido padre, revelaría un secreto. Algo que su padre había estado demasiado ocupado para notar. Mayor que Nao por una década, el hermano mayor había descubierto a su madre teniendo una aventura extramatrimonial y había guardado silencio todos esos años por miedo a ser producto de ella. Dejó de importarle eso cuando fue destituido, lo que provocó la desheredación de sus hermanos. Así que, si Tanya quería cosechar los frutos de su amistad con Nao y Osuke, tenía que mantener ese secreto a salvo. Oye, Teño, despierta. ¿Quieres un bocadillo? Preguntó Osuke, agitando la mano frente a la pensativa chica. ¡No! Exclamó Tanya, volviendo a la realidad de golpe. Osuke solo parecía preocupado. ¿Estás bien, Teño? Preguntó. Sí, estoy bien. Lo siento, aclaró Tanya, reprimiendo un pensamiento desagradable. Simplemente no tengo hambre ahora mismo. ¿Estás segura? Siempre puedo pedirle más a mi madre. Papá le da una paga enorme, dijo Osuke, ajeno a los celos que estaba provocando en su amiga.
Algo para después, tal vez. No, paso, dijo Tanya, pensando en cómo detener sus desafortunados intentos de generosidad. Bajó un poco la voz antes de continuar. Tampoco quiero que Nao piense que me estoy aprovechando de su dinero para la merienda. Ah, sí, tal vez sea buena idea. Osuke dijo con una risita mientras rebuscaba en su bolsillo unas monedas de 50 yenes. Tras comprobar que tenía los códigos correctos, metió el dinero, mientras Tanya miraba con anhelo una lata azul que estaba detrás de él. Osuke se giró, mostrando una botella de una bebida verde transparente. No te preocupes, Teño, One-chan supera las cosas muy rápido. Probablemente ni le importe después de tomarse su refresco. En cierto modo, lo envidiaba, y no porque él ya tuviera dinero. Eso sería fácil de conseguir para ella con el tiempo. No, era porque, a pesar de su edad, Osuke ya parecía poseer una inteligencia emocional que a veces superaba la de Tanya. A pesar de toda su experiencia, este niño, tal vez solo un año mayor que ella, ya entendía lo que pasaba por la mente de los demás mejor que ella. Tanya no era tan arrogante como para ignorar eso, y reconocía, quizás de vez en cuando, que malinterpretaba lo que alguien más estaba pensando. Con un refresco de melón en una mano para su hermana y gomitas de frutas en la otra para él, Osuke regresó a las barras de mono. Sabiendo que a Nao le gustaba reventar la canica de la botella a ella misma, le entregó la bebida verde a su hermana, que hacía pucheros, sin abrir. Gracias, refunfuñó Nao, no tan mimada como para olvidar la cortesía básica. Oh, sí, acabo de recordar que tenía que preguntarte algo. Exclamó Osuke, volviéndose hacia Tanya. ¿Qué es un plebeyo? Ja. Estúpido Otouto. Rió Nao, abriendo su botella con un siseo. Es una persona de plebía, por supuesto. ¿Nunca aprendiste geología en la escuela? Empujando la puerta de la escalera, Tanya llegó de nuevo al séptimo piso del edificio de apartamentos de Eto. Si tuviera la oportunidad, preferiría evitar un viaje en la maldita caja de vómito de Elisa Otis. Sin luz que entrara por la rendija debajo de su puerta, era probable que Eto aún estuviera fuera o que hubiera regresado y se hubiera ido a dormir. Incluso después de casi un año viviendo con ella, Tanya aún no lograba encontrar un patrón en el horario de la joven. A veces se quedaba despierta varias noches seguidas, dormía todo un fin de semana o desaparecía de medianoche a medianoche. Al menos aún no había repetido su larga ausencia de la primera semana. Sacando la llave que finalmente había convencido a Eto de darle, Tanya entró en el apartamento a oscuras, que parecía oscurecerse cada vez más. Sus ojos hacía tiempo que se habían adaptado a la luz ambiental, y ni siquiera había perdido su excelente visión nocturna. De repente, la luz regresó, trayendo a la mente de Tanya el recuerdo de haber estado ciega por la nieve en Norden. Mierda. Maldijo Tanya, agarrándose la cara mientras volvía a sentir la sensación de retinas quemadas. Sorpresa. ¡Feliz cumpleaños! Eto dijo, de pie junto al interruptor de la luz mientras hacía girar un pequeño juguete sonoro. Perdón por estar ocupada esta mañana. Tenía pensado hacerlo entonces. ¿Tenías que hacer esto? Exclamó Tanya en cuanto se le pasó la sorpresa. Y ni siquiera es mi cumpleaños. No tengo ni idea de cuándo es. Es hoy, según tus papeles, aclaró Eto. Tenía que anotar algo, así que elegí el día en que nos conocimos. Algo se removió en el estómago de Tanya al recordar el día en que todo cambió. Ese día, cuando había tocado fondo, fue Eto quien le tendió una rama de olivo monstruosa. Por aterrador que hubiera sido enfrentarse a ella, si no hubiera aparecido cuando lo hizo, Tanya probablemente nunca habría podido salir del cadáver del investigador. Fascinada, se habría atiborrado como un oso en verano, sin contentarse hasta haber roído hasta el último trozo de tejido de sus huesos. Tu primer regalo es, comenzó Eto, acercándose alegremente al refrigerador. Al abrirlo, sacó un plato grande cubierto de rojo, y una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Tanya como si la hubieran electrocutado. Tachan. Sin piel y cortado en finas lonchas, justo como te gusta. Además está súper fresco. Tanya tragó la saliva que su estúpido cuerpo había empezado a producir rápidamente. Sus piernas temblaban, listas para saltar como una langosta, y le costó hasta la última gota de fuerza mantenerse quieta. Controlar el hambre de un ghoul no solo era increíblemente difícil, sino también insoportable. Para estas bestias, contenerse era tan contrario a su naturaleza que se convertía en una forma de autolesión. Simplemente no hacer nada provocaba un dolor y una repulsión instintiva similares a los que se sentirían al intentar cerrarse los propios brazos. ¿Cómo pudo hacerlo Eto? Estar allí de pie con la carne en la mano y parecer tan indiferente como una sola gota de lluvia en un desierto.
Gracias, pero no tengo hambre ahora mismo, dijo Tanya, mientras sus intentos por mantener la compostura hacían que su habla se volviera confusa. Claro que sí. Se burló Eto, su tono bullicioso desapareció en un instante. Sé que no has estado comiendo otra vez. Sí que he comido. Comí algo la semana pasada. Protestó Tanya, llevándose inconscientemente el nudillo a la boca para mordisquearlo. Bueno, no voy a dejar que te tortures así. Lo guardaré por ahora, dijo Eto con un suspiro de resignación. Pero será mejor que te lo comas pronto, o te quitaré el permiso para salir. Eto devolvió el plato a su ataúd que zumbaba mecánicamente, y cuando la puerta del frigorífico se cerró, Tanya finalmente pudo bajar la guardia un poco. El olor aún flotaba en el aire, pero sin una línea de visión clara, su cerebro pareció alejarse de su comportamiento tan animal. Lo haré, dijo Tanya, jadeando. Pero primero tienes que irte. No puedo comer contigo cerca. Claro, lo que sea que te haga feliz, dijo Eto, poniendo los ojos en blanco. De todos modos, no se me ocurría qué más regalarte, así que te dejaré elegir tu regalo. Dime qué quieres y haré todo lo posible por dártelo. Aún nerviosa por la carne, los ojos de Tanya se abrieron de par en par al reconocer la oportunidad que tenía ante sí. A pesar de sus mejores esfuerzos, hasta el momento había sido imposible sacar provecho de su información privilegiada. Tenía 5 años, no tenía dinero y, legalmente hablando, ya era una criminal. No había nada que Tanya pudiera hacer por sí misma para mejorar su situación financiera. Pero Eto sí podía hacer algo. Había dudado en preguntar hasta ahora porque Eto todavía la asustaba muchísimo, pero si se lo ofrecía por voluntad propia, bueno, eso era diferente. Si Tanya pidiera una cuenta bancaria y una paga ahora, y algún tipo de acceso a una computadora el próximo año, tendría el momento justo para vender en corto el mercado inmobiliario cuando llegara la crisis de 2008. Un poco más de un año ahorrando la miseria de una niña probablemente le reportaría al menos 10.000 yenes, y multiplicado por la venta en corto podría obtener al menos 50.000, pero más si jugaba bien sus cartas. Eso todavía no era mucho en el gran esquema de las cosas, pero rápidamente colocaría a Tanya en un lugar donde realmente podría comenzar un negocio para la escuela secundaria, lo que podría, no, había algo mucho más urgente que Tanya necesitaba. Todavía podía recoger monedas de la calle, o robar carteras a los turistas si realmente era necesario. La capitulación de Eto de esta manera era una oportunidad que tenía que gastar sabiamente, y en algo que solo Eto podía darle: libertad. Quiero ir a la escuela Konosuke, insistió Tanya. Cuando las clases comiencen en abril, el parque infantil estuvo aburridísimo todo el día. No había nadie más. Y acabo de enterarme de que vuelve en septiembre. Por favor, déjenme ir con él. Cualquier alegría que Eto hubiera sentido por el cumpleaños de su hija se desvaneció de inmediato, y un escalofrío recorrió la espalda de Tanya. No, dijo, firme y fría a la vez. ¿Qué? No has dicho nada. ¿Por qué? Protestó Tanya. Ahora estoy bien con los humanos. Porque lo digo yo, Tanya. Te dejé salir porque eres buena huyendo, no porque confíe en que no te comas a uno de tus amiguitos, dijo Eto. La menuda mujer de repente parecía el doble de alta. Y porque sé que eres lo suficientemente lista como para no volver corriendo si lo haces. No me los comeré, insistió Tanya. Sé que no es así. Por favor. El humor de Eto cambió de nuevo, una sonrisa curiosa reemplazó su anterior indiferencia. Realmente no importa lo que sepas. Ninguna cantidad de inteligencia te hará humana, dijo Eto, casi riendo. Un día, tal vez pronto, uno de esos mocosos regordetes se va a caer y rasparse la rodilla, y no vas a poder evitarlo. Especialmente si sigues con tus hábitos alimenticios actuales. Tanya miró fijamente a Eto, decidida a maldecir sus palabras como mentiras con la siguiente respiración. Pero la duda se colaba en su mente. Vete, dijo Tanya temblorosamente, incapaz de mirar a su madre a los ojos. ¿Comerás si lo hago? Preguntó Eto, imperturbable. Sí, dijo Tanya con resignación. Más te vale. Eto resopló, caminando hacia la puerta principal y poniéndose los zapatos. Feliz cumpleaños, niña. Luego Eto se fue, deambulando hacia quién sabe dónde otra vez. Para ser escritora, parecía tener muchas reuniones. Tanya golpeó con el puño los cojines del sofá, tan frustrada que quería romper algo, pero aún así consciente de las delgadas paredes del apartamento. Tenía muchísima hambre, todo el tiempo y a cada momento. Por ahora era manejable, pero no duraría mucho.
Durante el último año, había intentado prolongar sus ayunos, estudiando los efectos exactos que el hambre tenía en su psique. Tras una comida moderadamente abundante, todo se normalizaba durante unos días. Podía tener un antojo repentino o un calambre estomacal si alguien se le acercaba demasiado, pero en general no se alejaba mucho de la saciedad normal. A esto le seguía un hambre que crecía lentamente, pero que aún se mantenía dentro de los límites de lo que Tanya había sentido como huérfana de guerra desnutrida. Al comienzo de la segunda semana, le empezó a doler el estómago como una herida real, una puñalada ardiente que le atravesaba las entrañas. Al acercarse a las 2 semanas, comenzó a afectar su mente. No solo como impulsos repentinos de morder a sus amigos, que ocurrían periódicamente incluso en las primeras etapas, sino como una auténtica distorsión del juicio de Tanya. Al igual que cuando estaba borracha, las inhibiciones de Tanya se desvanecían, lo que la llevaba a considerar seriamente cómo podría comerse a los vecinos sin armar demasiado alboroto. Hasta ahí llegó su prueba antes de que Tanya cediera ante el refrigerador. Tanya solo había superado esto en el primer mes, así que, aunque no podía precisar qué sucedería después, sí recordaba cómo se sentía. Tras la embriaguez, llegó la confusión mental, nublando todos los pensamientos de Tanya que no tuvieran nada que ver con la comida o el dolor. Luego vinieron la fiebre y el delirio, que la hacían entrar y salir de la consciencia hasta que su cuerpo finalmente tomaba el control. Por lo tanto, Tanya tenía que comer. De lo contrario, no podía confiar en sí misma cerca de sus amigos. Tenía que comer, y tenía que hacerlo mientras aún estuviera en pleno uso de sus facultades mentales, de lo contrario podría cometer un terrible error estando medio lúcida. Era una estupidez, en realidad, obsesionarse con un tabú como ese. ¿Qué importaba un poco de canibalismo, sabiendo lo que Tanya sabía? Habiendo hecho ya todo lo que hizo, era algo que la hacía sentir como una traidora. Como si estuviera traicionando a la humanidad, aquello que más apreciaba cuando se enfrentaba a ese bastardo tan inhumano. Pero también significaba que nada de esto era culpa suya, ¿verdad? Todo era culpa suya. Él la había convertido en esto. Él sabía lo que ella tendría que hacer. Esta sangre estaba toda en sus manos, en sus labios. Verfluchter bater im Himmel, ich es cheise auf deinen Willen. Dieses Mal nehme ich mit as und abscheu zum mir. Mojeich Weiterleben, dir zum Trotz. Tanya colocó una mano temblorosa en la puerta del refrigerador, taladrándose nuevamente con la misma frase repetida. Mojeich Weiterleben, dir zum Trotz. El trabajador de servicios públicos se quedó mirando la placa del investigador durante unos instantes, inspeccionando el metal pulido, la funda de cuero y el número de identificación grabado. Nunca había visto una, pero parecía oficial. ¿Clase especial, es muy alta?, preguntó preocupado. Sí, bastante, dijo el investigador Arima, cerrando la funda de su placa y guardándola en el bolsillo. La CCG es una institución financiada por el gobierno, así que no se preocupe por los daños. Recibirá todos los fondos necesarios para las reparaciones. El trabajador tragó saliva, visiblemente incómodo. Cuando empecé a trabajar para la ciudad, a los 20 años, los mayores me acosaban con historias de fantasmas en las alcantarillas. Mi jefe me dijo que era un cuento de viejas, pero nunca le creí del todo hasta que tuve la experiencia de saberlo, explicó el trabajador, con una expresión casi apática al recordar el pasado. Sinceramente, todavía no te creo del todo. Las alcantarillas tienen apenas un año. Aún no está confirmado, señor. Por eso estoy aquí. Recibimos un aviso de uno de sus compañeros sobre posible actividad paranormal allí abajo, pero los informes públicos no son muy fiables, dijo Arima, intentando tranquilizar al hombre. Claro, esas historias ponen nerviosos a los nuevos, dijo el trabajador con un suspiro. ¿Reciben muchas falsas alarmas entonces? No me gusta la idea de que mis impuestos se desperdicien con llamadas de broma. Bueno, mentiría si dijera que todos respetan el sistema, pero ese es el precio que tenemos que pagar. La vida de los ciudadanos japoneses es irreemplazable, dijo Arima, poniendo su mejor cara de relaciones públicas. Ja. Qué heroico. Mi sobrino quiere ser investigador cuando sea mayor, pero mi hermana ni siquiera le da pie, dijo el trabajador. Y entiendo por qué. Debe ser un auténtico adicto a la adrenalina para llegar a donde estás a tu edad. No, señor, solo soy alguien que tiene un trabajo que hacer. El riesgo simplemente no es un factor para mí, confesó Arima, sintiéndose casi seducido por la normalidad de la conversación. Eso era malo, no debería dejarse distraer. No siempre tenemos el lujo de cambiar de carrera, ¿verdad? Tan fácil como cambiar de familia, ¿no?
Arima hizo una mueca, pero tuvo cuidado de que el trabajador no lo viera. Entonces, ¿la escotilla lleva al tanque principal?, preguntó Arima, recogiendo su maletín. ¿Hasta dónde llega y qué tan fácil es acceder a ella? El tanque tiene 200 metros de largo, pero los desagües se extienden por 30 kilómetros. Desde Saitama hasta el mar, más algunas ramificaciones, explicó el trabajador. Hay 2 escotillas de mantenimiento encima de cada tanque, incluida esta, pero todas están bien cerradas. Cualquier otra vía pasa por una rejilla metálica o por una bomba. El ceño fruncido de Arima se acentuó al pensar en las libertades que tales túneles otorgaban a los ghouls de la ciudad. La CCG recibía financiación del gobierno, pero distaba mucho de estar bajo control nacional. A pesar de que la mayoría la consideraba simplemente otro brazo de la policía o el ejército, en realidad tenían muy poca influencia en la construcción de este tipo de cosas. Más allá de su capacidad para asesorar sobre las adiciones que habían hecho que los desagües pluviales fueran algo resistentes a los ghouls, eran incapaces de impedir la construcción de lo que, tras unas décadas de uso, se convertiría esencialmente en una extensión de 30 kilómetros del Distrito 24. Las inundaciones periódicas apenas importaban, solo impedían estacionalmente que los desagües se utilizaran como una autopista subterránea. El trabajador abrió una trampilla, revelando una escalera metálica pintada de amarillo que descendía hacia la oscuridad. Bien, supongo que ya puedes entrar, pero, el trabajador comenzó. ¿Vas a bajar ahí solo? Soy de clase especial por algo. Arima dijo simplemente, colgándose el maletín a la espalda con una correa. El trabajador no pareció convencerse. Solo tienes que llamar 2 veces a la escotilla cuando quieras que te deje subir. No la abriré por nada más. Descendiendo lentamente hacia la oscuridad de la cisterna, Arima se sorprendió de lo profundo que llegaba la escalera. El trabajador cerró la escotilla poco después, dejándolo solo con sus oídos para calcular la profundidad exacta. Tras unos 30 metros por el estrecho conducto de acceso, Arima sintió que había entrado en el tanque propiamente dicho. El sonido de un goteo lejano resonaba en las paredes invisibles, y una corriente de aire fresco y húmedo le acarició la piel. Para su sorpresa, la escalera terminó bastante pronto, pero cuando el investigador de clase especial encendió la linterna que llevaba sujeta al hombro, comprendió por qué. Aún no había llegado al fondo del sumidero, sino que se había apoyado en una cornisa de observación elevada que daba al cavernoso tanque. Enormes columnas de hormigón sobresalían de la oscuridad como inmensos troncos grises, su tamaño un indicio de la inmensa extensión de tierra que se extendía sobre él. Si tuviera que adivinar, Arima diría que la cornisa estaba diseñada como plataforma para inspeccionar el tanque incluso a su máxima capacidad. Al alumbrar con su linterna, divisó apenas unos centímetros de agua en el fondo de la caída de 50 metros de profundidad. Al divisar otra escalera cerca, Arima ajustó la correa de su maletín para asegurarse de que seguía bien sujeto. Tras subir otra escalera, las botas de Arima chapotearon en la fina capa de agua que permanecía en el fondo de la cisterna, con una pequeña cantidad de sedimento que enturbiaba el líquido, antes cristalino. Alimentadas por el desbordamiento de prácticamente todos los arroyos, ríos y alcantarillas de esta zona de Tokio, las alcantarillas se construyeron para asegurar que la ciudad permaneciera libre de inundaciones en caso de un monzón sin precedentes o un tsunami masivo. Construidas muy por debajo del nivel del mar, se llenaban por gravedad y se vaciaban mediante un potente sistema de bombas. Quizás había algo que decir sobre cómo las fuerzas de la naturaleza eran enemigas de todos los japoneses, humanos o ghouls. Las orejas de Arima se movieron cuando una ráfaga de viento casi silenciosa pasó a su lado, y se giró justo a tiempo para ver a una chica bajita, envuelta en vendas, aterrizando en lo alto de la cornisa de observación por la que acababa de bajar. Mirando hacia abajo como el pájaro que le daba nombre, la forma de sus mejillas se movió de tal manera que sugería una sonrisa bajo sus vendajes. Hola, Labrat. Te ves un poco maltrecho, saludó Eto, la acústica de la cisterna haciendo que su voz resonara a pesar de la distancia. Ha pasado tiempo, Yoshimura, pero tu actitud aún deja mucho que desear. Arima respondió de la misma manera. Ay, hice enojar al bebé probeta. Eto se burló, haciendo una reverencia sarcástica en señal de disculpa. Supongo que preferirías un título más oficial, señor investigador. ¿Cómo te llaman tus otros subordinados? Superfeto. ¿El aborto andante? ¿Qué tal homúnculo? ¿Homúnculo? Arima preguntó. Una persona artificial. Hay un manga en serialización ahora mismo que los usa bastante bien. El tuerto respondió. No soy nada artificial.
Pero habrías muerto en el útero sin las drogas y máquinas de tu familia, tu existencia no sería más que una secreción sangrienta en el inodoro de tu mamá. Eto dijo, bajando de la plataforma y dejando que la gravedad la llevara. Sus vendajes ondearon al viento mientras aceleraba hacia abajo, pero su aterrizaje apenas perturbó el agua. La madre naturaleza te ha estado persiguiendo desde antes de que dieras tu primer aliento, y fue la familia que detestas la que te rescató de sus fauces. Eres tan natural como una pistola, no como una bala. Y aún así, sigues siendo un fracaso para ellos. Arima no se molestó en responder a esa provocación tan obvia. Ella las hacía en cada oportunidad que tenía en las raras ocasiones en que estaban juntos. Al principio, él había pensado que era para poner a prueba su determinación, pero ella ya habría llegado a una conclusión si ese fuera el caso. Seguramente disfrutaba haciéndolo. Quizás él debería corresponderle. ¿Tienes una erupción por todo el cuerpo o estás intentando hacer algún tipo de declaración sobre tu daño? Preguntó Arima, también curioso por saber por qué la joven se había momificado. Un poco simplista, pero supongo que es una interpretación, respondió Eto, acercándose tranquilamente a Arima a través del agua turbia. Habían pasado 3 años desde su último encuentro cara a cara, y la niña que recordaba no había crecido ni un ápice. En realidad, es un método de entrenamiento que ideé para la resistencia. Los Ukaku necesitan toda la que puedan conseguir. Moviéndose por sí solas, las vendas se desenrollaron del rostro de Eto. Al acercarse, el haz de la linterna de Arima reveló que eran demasiado lisas para ser de tela, y que se podían ver finas venas rojas apenas visibles bajo su superficie blanca. ¿A quién trajiste hoy en tu maleta? ¿Yao? ¿Faust? Preguntó Eto. Mi padre. La de tu padre no está terminada. La armería está teniendo muchísimas dificultades para trabajar con ella, respondió Arima. Todavía no has visto esta. Arima hizo girar su maletín y Eto retrocedió un paso, adoptando una postura de alerta. Una expresión de júbilo apareció rápidamente en su rostro, pero tan pronto como el maletín se abrió, desapareció. ¿Qué? Preguntó Eto, claramente confundida por el hecho de que un lado del maletín estuviera lleno de papeles. En unas semanas, la armería recibirá un traslado de ingenieros de Kinke de la GFG en Alemania. Aquí tengo copias de sus archivos, que contienen direcciones, hábitos personales y horarios de trabajo, explicó Arima, sacando algunas páginas. Maldita sea, eres un provocador. Refunfuñó Eto. Así que se supone que debo encargar algunos asesinatos. Debería llegar al extremo de, espera, ¿dijiste Alemania? No es tan sencillo. Te he llamado hoy porque tenemos que hacerlo sin alertar a la CCG de que tienen un topo. Y los alemanes inventaron la Kinke. Todos los mejores técnicos de RC trabajan para la GFG. Arima explicó mientras el rostro de Eto se tornaba intrigado. Arima no tenía un don natural para leer a las personas. Era una habilidad que se había visto obligado a adquirir en su juventud, tanto para olfatear a nuestros ghouls como para evitar molestar a sus superiores. Hasta ese momento, bajo la apariencia jovial de Eto solo había habido una rabia contenida, algo que debía haber cambiado desde su último encuentro. La curiosidad de la chica era genuina. Entonces Alemania debe tener una población respetable de ghouls. ¿Tienen una familia como los Wasu? Preguntó Eto. No tengo tiempo para conversaciones triviales, Yoshimura. Dado que la pista que estoy investigando era falsa y no hay ghouls aquí abajo aparte de ti, pronto volveré a la superficie con las manos vacías. Por favor. Te lo juro, esto es importante, pidió Eto, sorprendentemente educada por una vez. Arima suspiró. Al menos no le importaba demasiado enseñar. Históricamente, todos los cazadores de ghouls eran ghouls ellos mismos. Antes de la llegada de la Kinke y los explosivos, la única forma fiable de matar ghouls era usar un kagune propio, lo que otorgaba a los ghouls más fuertes el monopolio del fratricidio. Esto dividía a los ghouls en 2 clases distintas, salvajes y aristocráticos, entre los que se encontraban los Wasu. No me sorprendería saber que la GFG fue fundada al menos por otra familia de ese tipo, especuló Arima. ¿Que no te sorprendería? Entonces, ¿no lo sabes? Eto frunció el ceño. Creía que el segador de la CCG era alguien importante. Sigo siendo solo un soldado, Yoshimura. Voy a donde me dicen y mato a quien debo matar. A pesar de mi linaje, los detalles que conozco son circunstanciales. No me criaron para saber secretos. Eto le sonrió extrañamente, con los labios ligeramente demasiado abiertos y una emoción que él no lograba descifrar en sus ojos. Deberías escribir un libro, Labrat.
Algo para que lo lean tus hermanitos y hermanitas después de que terminen de tragarse toda esta basura que tu familia les mete por la garganta, sugirió Eto. Arima resopló. No tengo tiempo, y escribir informes de campo no es la mejor práctica para fomentar la creatividad. Además, si tenemos éxito, no debería tener más hermanos. Oh, no sé qué decir, la verdad. Tu informe de hoy debería ser bastante creativo, replicó Eto. ¿Y de verdad no quieres más mocosos por ahí? Vamos, los niños pueden ser una alegría. Basta de divagaciones, Yoshimura, suspiró Arima. Tenemos que asegurarnos de que la CCG no tenga un excedente de técnicos. Siempre trasladan a los sobrantes a varios departamentos de investigación. Oh, el Labrat está preocupado por sus homónimos. Bueno, supongo que puedo hacer un par de favores para un hermano mayor tan responsable, dijo Eto. ¿Te importa cómo se haga? ¿Debería hacerlo doloroso? Un ceño fruncido resuelto apareció en el rostro de Arima al recordar a científicos tanto amables como crueles, y cómo ambos trabajaban en el mismo tipo de cosas. Confío en ti, Yoshimura. Lo dejo a tu criterio. Las vacaciones de verano habían terminado, las clases habían comenzado de nuevo y el patio de recreo se había quedado en silencio. La escuela primaria era obligatoria para niños de 6 años en adelante, pero como el año escolar comenzó en abril, el cumpleaños de Tanya había sido demasiado tarde para obligarla a entrar en el grado de Osuke. Si bien aún no había llegado al extremo de recordarle a Eto la ilegalidad de su decisión de mantener a Tanya fuera del sistema educativo, había una alta probabilidad de que no importara. Eto estaba lejos de ser el ciudadano más respetuoso de la ley de Japón. Por supuesto, Tanya no podía permitir que esta situación continuara. Además de los problemas que podrían surgir si su madre tuviera algún problema con la ley, ingresar a la escuela en el grado correspondiente a su edad la próxima primavera también era inaceptable. Por el bien de su futuro, necesitaba integrarse tan profundamente con la familia Iwata que casi pudiera confiar en ellos para su protección. Para evitar las miradas vigilantes de los investigadores de Ghouls, Tanya tenía que mantenerse lo más lejos posible de las calles. De alguna manera, tenía que ingeniárselas para convertirse en compañera de clase de Osuke. Además, él era un buen chico. Sería un heredero mucho mejor que su hermano, siempre y cuando ella pudiera darle suficiente tiempo. Con ese fin, Tanya se relajaba en lo alto del tobogán metálico del parque, mientras esperaba a que los hermanos Iwata y sus amigos amantes de los insectos salieran de la escuela. Todos asistían a una escuela primaria bastante prestigiosa en un campus universitario en el vecino distrito de Nerima, y normalmente los llevaban a casa en coche, que casualmente estaba cerca del parque. El patriarca de los Iwata era un padre muy cariñoso, que de alguna manera aún encontraba tiempo para interactuar con la junta escolar a pesar de su apretada agenda. Era justo el tipo de persona a la que Tanya tendría que influir para sortear las normas de la obstinada Eto. Una vez que Tanya se ganara un lugar como compañera de clase de Osuke, Eto no tendría ninguna razón para negarse. El sol de principios de septiembre se abrió paso entre las nubes dispersas del día, calentando el rostro de Tanya bajo sus gafas. Solo después de acostumbrarse de nuevo a la luz del día, Tanya se dio cuenta de cuánto la había echado de menos. En algún momento, una suave brisa se levantó, peinando delicadamente las hojas como un cepillo suave. Tanya abrió los ojos de golpe. El aire olía levemente a sangre. Se incorporó y miró alrededor del parque, buscando algo fuera de lo común. ¿Había llegado alguno de los niños y se había caído? No, no había nadie en el parque infantil excepto ella. Bajando por el tobogán, Tanya miró a favor del viento, dirigiendo la mirada fuera del parque y al otro lado de la calle. El olor la invitó a acercarse, y ella obedeció, dejando atrás la grava del parque infantil y cruzando un trozo de césped. Pero apenas había salido del perímetro del parque, un camión pasó a toda velocidad a pocos metros de ella, devolviéndola a la realidad. Apretando los puños, Tanya miró al suelo al darse cuenta de que ni siquiera se había molestado en pensar en una razón para caminar hacia el olor. Ni siquiera tenía mucha hambre, ya que había comido su sashimi de cumpleaños hacía solo unos días. Seguir el olor casi hasta el tráfico simplemente le pareció lo correcto en ese momento. Siendo décimo, nadie que sea tan bueno como dices haría este tipo de manipulación. Calmada por la maldición, Tanya casi dio media vuelta para regresar al parque antes de que un pensamiento la asaltara. ¿Y si era uno de ellos? Claro, Nao y Osuke solían ir a todas partes en coche, con Miko y Mushi generalmente siguiéndolos, pero el grupo de amigos no era precisamente el más coherente del mundo.
Los desacuerdos solían surgir de la nada y generalmente terminaban con la partida furiosa de al menos uno de ellos, y casi siempre era Nao. Tanya sacudió la cabeza, despejando la idea. Preocuparse así no era sano. Además, como los niños aún no habían llegado, podía ir a investigar el olor y confirmar que no estuviera relacionado. Repasó la idea consigo misma, solo para asegurarse de que no fueran solo sus instintos los que hablaban. Si el olor provenía de la muerte de un ghoul y no de la herida de algún humano cualquiera, entonces eso significaría que el parque Tetsugakude no era seguro. Sí, esto era algo de lo que Tanya necesitaba asegurarse. Desviándose por un paso de peatones cercano, Tanya descubrió que el olor era mucho más fuerte al otro lado de la calle. Tras recorrer la manzana de arriba a abajo, dedujo el origen del olor con mayor precisión. Se encontraba en algún lugar del callejón detrás de una tienda de conveniencia. Era el sitio al que los niños iban a comprar bocadillos cuando la máquina expendedora no tenía lo que querían. Como no era de las que rebuscaban en la basura, Tanya pensó que sería más prudente sentarse a esperar a que pasara otro ghoul. Pensándolo bien, las únicas posibilidades reales eran que se tratara de la comida nocturna de algún ghoul o de los restos de la limpieza de una herida humana. En cualquier caso, si el olor era lo suficientemente fuerte como para atraerla, también lo sería para sacar a algunos de los parásitos locales de entre sus escondites. Tal vez Tanya debería hablar con ellos sobre la distancia que mantienen del parque. Tras mirar a ambos lados de la calle para asegurarse de que no hubiera testigos, Tanya trepó por la fachada de la tienda de conveniencia, subiendo varios pisos de apartamentos hasta llegar a la azotea. Desde allí, tenía una vista perfecta del callejón y solo necesitaba esperar a que alguien apareciera. Y ni siquiera tardó mucho. Encendedor y paquete de cigarrillos en mano, una empleada de una tienda de conveniencia apareció en el callejón media hora después, sentándose junto a un gran contenedor de basura para lo que debió ser su descanso para fumar. Era una mujer de 20 y tantos años, con ojos cansados, y Tanya pronto descubrió que desprendía el mismo olor acre y casi nauseabundo que impregnaba a muchos de los ghouls del subsuelo. A pesar de haber visitado esa tienda una docena de veces, era una visión nueva. Debía de ser su vento escondido cerca. Y claro, ser décimo les daría a los ghouls la capacidad de fumar. ¿Por qué no lo haría? Una vez más, esos cigarrillos pútridos solo le parecían tóxicos a sus sentidos. Mientras el ghoul daba una profunda calada a su tabaco, Tanya ideó su siguiente paso. A pesar de su escasa interacción con los ghouls de la superficie, sabía que la mayoría defendían su territorio como matones callejeros. La cuestión era si este ghoul en particular cazaba por allí o si simplemente era su lugar de trabajo. Lo primero era una estupidez, pero no imposible. En fin, con tal de que Tanya pudiera decirle a la mujer que sus amigos eran intocables, todo estaba bien. No iba a andar buscando peleas cuando su misión encubierta era tan crucial. No es que Tanya no entendiera lo que tenía que hacer para sobrevivir. Mirando a su alrededor en busca de transeúntes, Tanya tuvo que esperar a que algunos peatones doblaran la esquina antes de que no hubiera peligro. Entonces, sin dudarlo un instante, se dejó caer del tejado, atrapándose abajo con solo un leve esguince de tobillo. Era una pena que sus superpoderes no valieran la pena. Enfrentarse a esta ghoul en el callejón sería una tontería. Podría buscar peleas sin mayores consecuencias. Sería mejor tener su encuentro en la tienda vigilada por cámaras de seguridad, incluso si Tanya tenía ventaja en una pelea contra alguna gentuza callejera. Aunque ahora fuera una ghoul, en Tokio, la civilidad era lo que más valía. La puerta sonó con un nostálgico timbre de apertura cuando Tanya la empujó, entrando en una luminosa habitación blanca con coloridos pasillos, que olían fuertemente a limpiador de pisos de limón. Un letrero que decía "vuelvo en 5 minutos, disculpe las molestias" se erguía como centinela sobre el mostrador, y Tanya sintió una punzada de orgullo al ver que las tiendas en su país podían hacer este tipo de cosas sin temor a los ladrones. Verdaderamente, Japón era la cúspide del mundo moderno. Disculpe la espera. Oh, exclamó la empleada, regresando apresuradamente mientras jugueteaba con su delantal. Hola. Jejeje, ¿vienes a comprar algo rico? Toma, un chocolate. Te invito. Tan pronto como la mujer fantasmal se abrochó las cintas de su uniforme a la espalda, extendió la mano hacia el mostrador para agarrar una barra de chocolate. Tanya suspiró aliviada al ver que la mujer fantasmal estaba tan cegada por las apariencias como la mayoría de la gente normal. Aunque esta reacción frustrante ya la cansaba, recibirla de una mujer fantasmal significaba que al menos estaba bien adaptada. Un poco de negociación razonable sería pan comido.
Mamá dice que no debo aceptar dulces de extraños, dijo Tanya, dando la respuesta de rigor. Entonces tienes una mamá muy lista, dijo la mujer fantasmal, colocando el chocolate de nuevo en su caja de cartón. Oye, ¿dónde están tus padres? Puedo ayudarte a encontrarlos. Espera, no, ella no. Un ataque de asco invadió a Tanya al darse cuenta de lo que hacía la mujer ghoul. El olor de un ghoul provenía en parte de su kagune y en parte del olor a sangre vieja en su aliento. Tanya podía oler la sangre en esta mujer, quien, a juzgar por el olor circundante, no era muy hábil para ocultar su naturaleza. Tanya, por otro lado, había sido excepcionalmente higiénica desde su regreso a Tokio. Además de los años pasados en la inmundicia subterránea que le habían creado una aversión a la suciedad, Tanya también había sido muy cuidadosa para no contaminarse con olores desagradables. En las raras ocasiones en que comía, Tanya lo hacía con cuidado y siempre se cepillaba los dientes después con una marca de pasta dentífrica sin sabor que había logrado encontrar. Mientras no tragara accidentalmente nada, el proceso no era tan malo. Pero todo se reducía a no oler a ghoul. Y eso significaba que esta bruja estaba intentando comérsela. La ira se reflejó en el rostro de Tanya al darse cuenta de lo que podría haber sucedido si una de sus amigas hubiera entrado primero. Deja de pensar con tu fea boca, idiota. Apestas a crematorio de saldo, ladró Tanya, poniéndose lo más recta y alta posible. Deberías mantenerte alejada del patio de recreo si no quieres recoger tus dientes con los dedos rotos. Tanya pudo observar cómo la iluminación se extendía lentamente por el rostro de la mujer, centímetro a centímetro. Entonces, risas. Ja, Dios mío. Exclamó la mujer, con lágrimas a punto de asomar en sus ojos. Pero eres tan, el patio de recreo. La reacción dejó atónita a la propia Tanya por un momento, sus ojos se abrieron de par en par al comprender la realidad de la situación. ¿Cómo no lo había previsto? Debía de parecer ridícula. Sin uniforme militar ni reputación que lo respaldara, solo los menos cuerdos estarían dispuestos a escucharla. ¿Qué decía eso de Eto? Oh, hombre, eso es demasiado bueno. Uf, gracias por eso, mocosa. La risa de la ghoul se fue apagando mientras se apoyaba casualmente en el mostrador. Lárgate ahora, mientras me tienes de buen humor. Ya llevo un año aquí. Tetsugakude es mi lugar. Tanya insistió, sin ver otra forma de salir de esto que aún le permitiera conseguir lo que quería. Te cortaré esa sonrisa idiota de la cara, a las 2 de la mañana donde el parque se encuentra con el río. ¿Un año? Ja. Oh, Dios mío, cariño, no eres tan pequeña. La ghoul estalló en carcajadas de nuevo. No tengo problema en pisotearte hasta la acera, mocosa, pero dudo en pelearme con semejante payaso. Si de verdad quieres que me vaya, adelante, haz lo que quieras, estoy seguro de que a alguno de nosotros le hará mucha gracia. Tanya apenas podía mantenerse quieta, la rabia le retorcía los dedos en los puños apretados. Se sentía impotente ante la risa incesante del ghoul. Nadie había sido tan grosero con ella en el subsuelo. Todos habían sido al menos algo cautelosos, a pesar de su estatura. Esta sanguijuela tenía que morir. ¿Pero cómo? Tanya salió de la tienda de conveniencia con un bufido, el ghoul riéndose de ella una vez más a sus espaldas. La tienda tal vez era demasiado pública, pero podía seguir a esta perra hasta su casa desde los tejados. Incluso si era una dormilona, Tanya aún podría pillarla desprevenida y llenarle la barriga de plumas. Luego simplemente se sentaría a observar cómo intentaba arrancárselas, eso la haría sentir mucho mejor. Oye, ahí está Tenyo. Una voz lejana llegó al oído de Tanya. Tanya respiró hondo, tratando de despejar la mayor parte de su ira sin perder toda su agitación. Tal vez había otro método que podía intentar. Tanya miró de reojo para asegurarse de que no había tráfico y cruzó la calle rápidamente hacia los 4 niños y su chofer, Yuta-san, a quien solían encontrar medio dormido en un banco del parque mientras los demás jugaban. Yuta-san, gritó Tanya, esforzándose porque sonara como una niña. Hay una señora muy rara trabajando en la tienda. Estaba intentando convencerme de que me fuera con ella. Pocos ghouls usaban la palabra respeto. Era una palabra ambigua que difícilmente podía definirse sin verse eclipsada por otros términos. Algunos ghouls tenían amigos y familiares a quienes respetar, pero para eso existía otra palabra: amor. Muchos ghouls se respetaban entre sí, pero eso se definiría mejor como camaradería. Casi todos los ghouls respetaban la fuerza, pero a eso se le llamaba miedo. Fue su comprensión de estas tres cosas lo que convirtió al ghoul llamado Fus en un ghoul respetable.
Sabía amar y sabía lo que significaba ser amado. Podía estar al lado de sus compañeros Ghouls como un igual, pero también sabía cómo asustarlos para que no cometieran imprudencias. Era uno de los pocos Ghouls que merecía respeto, y por eso era el jefe del Distrito 14. En general, era un buen trato, pero tenía sus inconvenientes. Como jefe, se esperaba que mantuviera el control de su territorio, una tarea que implicaba mucho más que ahuyentar a los punks que solían ser un imán para las palomas. Las peleas entre Ghouls lo suficientemente sanos como para defender sus respectivos segmentos del distrito podían volverse feas, y los líos atraían la atención. Por lo tanto, a todos les convenía que Fuse resolviera los desacuerdos entre los Ghouls locales antes de que desembocaran en violencia. Normalmente, eso era solo cuestión de darle una paliza al ofensor, pero desafortunadamente no siempre era tan sencillo. Clan 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 clan. Una serie de golpes metálicos retumbantes llenaron el almacén con corrientes de aire, el sonido áspero no muy diferente al de un cubo de basura arrojado por una pendiente pronunciada. Fuse se giró hacia la fuente, una de las puertas de carga cerradas para camiones, justo cuando volvió a vibrar con ruido. Clan 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 Fuse. Una voz femenina ligeramente chillona exclamó desde fuera del lugar de trabajo de Fuse. Era una a la que había llegado a conocer bastante bien últimamente. Sé que estás ahí dentro. ¿Yonaka-chan? Preguntó Fuse en voz alta, a pesar de las señales obvias de que era ella la que estaba afuera. No tenía mucho talento para la sutileza. Fuse sintió las miradas de varios de sus compañeros de trabajo, cada uno levantando la vista de sus respectivas tareas en el almacén. Maldita mujer, maldijo, sabiendo que Yonaka era capaz de empezar a hablar de más en cualquier momento. Sal de aquí, maldito cabeza hueca. Me mentiste. Gritó Yonaka a través de la puerta. Uy. Parece que los problemas con las chicas atacan de nuevo. Comentó Nijima, uno de los compañeros de trabajo humanos de Fuse. No vale la pena, chica. Olvídalo antes de que te meta en líos con la gente equivocada. Encontrará a otra chica en una semana. Cállate, bastardo. Te lo he dicho 1.000.000 de veces, no estoy metido en la mafia. Fuse resopló, dejando su portapapeles sobre un palé de mercancía envuelto en plástico. Vuelvo enseguida. Fuse comenzó a caminar hacia la puerta trasera del almacén, pero Nijima siguió hablando de todos modos. Eso es una sarta de mierda, tío. Vienes a trabajar con un ojo morado o los nudillos vendados al menos 2 veces al mes. Nijima se burló, poniendo los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se le forman un nudo. Quiero decir, me importa un carajo lo que te pase, pero no soporto a los mentirosos. Tienes muchísima suerte de que los estándares de Nobuo-san sean incluso más bajos que los míos. Bastardo. Fuse maldijo de nuevo, golpeando una caja grande de papel higiénico con el lateral del puño. No. Estoy en la maldita yakuza. Claro, lo que sea, tío. A veces la cosa se pone dura y hay que hacer lo que hay que hacer. Buena suerte con lo que sea que tengas entre manos. Nijima concedió, mientras el resto del personal del almacén también empezaba a perder el interés. Y buena suerte con tu ligue también. TCH. Vete a la mierda. Fuse gruñó, metiendo la mano en el bolsillo para sacar sus cigarrillos mientras abría la puerta trasera. Que te jodan a ti también. Gritó Nijima. El muy cabrón siempre tenía que tener la última palabra. Fuse cerró la puerta de golpe, haciendo temblar un poco las paredes del almacén. Abajo, a su lado, estaba Yonaka, de pie en el garaje, mirándolo con sus adorables ojos siempre soñolientos. Apartó la mirada, se acercó para sentarse en las escaleras traseras y se puso un cigarrillo entre los dientes. ¿Qué? Preguntó Fuse secamente mientras encendía su mechero, inhalando la primera bocanada de tabaco quemado y papel de liar. Cerró los ojos brevemente mientras el sabor le llenaba la boca. El sabor era incomparable. Por una vez, Yonaka se quedó callada. Solo duró un instante. Si no te conociera, diría que eres el tipo más maleducado que he conocido, comentó, acercándose para sentarse a su lado. Dame uno de esos. De acuerdo. Fuse refunfuñó, sacando su paquete medio vacío de cigarrillos marca Peace. Cubriendo parcialmente la abertura del paquete con el dedo, golpeó la cajetilla azul oscuro contra la palma de su mano con la fuerza justa para que uno de los cigarrillos saliera a medias. Fuse se lo ofreció a la mujer adormilada, quien se inclinó un poco para tomarlo con los dientes. Luego, él metió la mano en el otro bolsillo para sacar su encendedor. Y entonces se quedó paralizado. Y bien. Enciéndeme.
Con los ojos sombríos y cerrados, Yonaka sostenía el cigarrillo entre los labios como si estuviera lista para recibir un beso, y la diferencia en sus músculos faciales era suficiente para hipnotizarla. En los pocos meses que llevaban conociéndose, Fuse había visto esta escena varias veces, pero nunca la había notado hasta ahora. Una sola peca, apenas un tono diferente al de su piel, se encontraba en la comisura del ojo de Yonaka. Era increíble. Y desapareció en el momento en que abrió los ojos. Joder, dame eso. Yonaka maldijo, arrebatándole el encendedor de la mano a Fuse. El asombro se desvaneció en una bocanada de humo, y Fuse dejó escapar un leve gruñido mientras se desplomaba hacia adelante, dirigiendo la mirada al otro lado del muelle de carga mientras apoyaba el peso de sus codos sobre las rodillas. Sonó el timbre, gruñó Fuse. No quería arriesgarme a que no me oyeras, respondió Yonaka, encendiendo su cigarrillo y dando una profunda calada. Fuse podía oír cómo sus pulmones se llenaban con el aliento, y podría haber distinguido el tono exacto de su exhalación en una habitación llena de gente. Cerró el encendedor con un clic y lo colocó en el regazo de Fuse. Este dejó escapar un profundo suspiro. ¿Sobre qué mentí?, preguntó. ¿Eh? La expresión confusa de la mujer casi hizo que el corazón de Fuse se detuviera. La forma en que inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado era absolutamente hermosa, haciendo que algunos mechones de pelo cayeran sobre uno de sus ojos. ¿Sobre lo que me sacaste del trabajo para hablar? Apenas logró decir. Ah. ¿Sí?, exclamó Yonaka. Dijiste que el parque estaba vacío, pero no es cierto. Hay una niña pequeña chismosa ahí. Ahora, Fuse estaba demasiado confundido para estar enamorado. ¿Eh? Bueno, tal vez demasiado grande para ser una niña pequeña, pero definitivamente una mocosa. Entró a la tienda haciéndose la dura, tratando de que me peleara con ella. Explicó Yonaka, exhalando una nube de humo. Fue divertidísimo, la verdad, hasta que apareció la maldita policía. Fuse se devanó los sesos por un momento, pero no pudo procesar del todo lo que su novia estaba diciendo. ¿Una niña te buscó pelea y luego llamó a la policía?, preguntó Fuse, olvidándose momentáneamente de su cigarrillo. Yonaka-chan, ¿qué hiciste? Nada. Insistió Yonaka, con la voz ligeramente nerviosa. Pero esa es la parte más rara. O sea, delatar a los policías es una jugada sucia, pero es algo que al menos he oído antes. Esta estúpida perra delató a los policías normales. O sea, ¿quién hace eso? Me hicieron un montón de preguntas, y por lo que pude ver, debió haber dicho que intenté secuestrarla. Los ojos de Fuse se entrecerraron un poco mientras inspeccionaba la expresión de Yonaka. Sabía que estaba enamorado, pero no era ciego a los defectos de su amante. El hecho de que pudiera pasarlos por alto significaba que su amor era real. ¿Lo hiciste? No. Mierda. Solo le pregunté si necesitaba ayuda para encontrar a sus padres. Antes de saber que era una ghoul. Se defendió Yonaka. Dios, apuesto a que ahora me tienen en alguna lista. Ya no puedo cazar. Vendrán directos a por mí. Fuse apretó los dientes mientras su novia comenzaba a hablar de sus preferencias. Él los conocía de antemano, pero se había enamorado de ella de todos modos, y no pasaba un solo día sin que el temor a las consecuencias estuviera presente en su mente. Tal vez sea hora de cambiar tu dieta, sugirió Fuse con cautela. Probablemente era una mala idea. Yo no como niños. No lo hago. Me comí adolescentes como 2 veces, vale. Es una edad totalmente diferente. Exclamó Yonaka, alzando la voz de forma preocupante. La acústica del almacén hacía que todo fuera bastante ruidoso, pero siempre existía la posibilidad de que las cosas se torcieran. SHH. No estamos en buena compañía ahora mismo. Siseó Fuse. Me preocupan tus hábitos, pero nunca dije que no te ayudaría. Fuse miró fijamente a los ojos exasperados de su novia mientras ella intentaba calmar su respiración. Dejó el cigarrillo a su lado y extendió la mano hacia ella, pero ella la apartó de un manotazo. ¡No! No estoy, lo siento, es que, estoy asustada. Esto no tiene sentido. Dijo Yonaka. La vi después de que se fueran los policías, mirándome con furia desde un banco del parque al otro lado de la calle. La mocosa con el pelo color orina tenía una cara de enfado. Fuse se pellizcó el puente de la nariz, intentando ponerse en el lugar de Yonaka. ¿Mayor que un niño pequeño, como de 4 años? ¿5? Preguntó. Lo siento, me cuesta tomarte en serio. ¿Qué demonios quieres decir con pelo de pis? Rubia, y muy bien teñida, además. Lo sé, yo tampoco la tomé en serio al principio, pero era realmente espeluznante. Nunca había visto a un niño poner esa cara.
Fuse suspiró, cogió su cigarrillo para darle una larga calada. Como jefe, conocía a la mayoría de los ghouls locales, pero no había nada en la historia de su amante que le resultara familiar. No te mentí, Yonaka. No tengo ni idea de quién es ese niño. Que yo sepa, el parque ha sido territorio libre desde que mataron a Pinead. Dijo Fuse. Probablemente solo sea un mocoso desquiciado con una nariz decente. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Espetó Yonaka. Significa que puedes hacer lo que quieras. La única razón por la que un padre dejaría que su mocoso anduviera por ahí en público es si se cansara de alimentarlo. Fuse razonó. Espeluznante o no, solo es una vagabunda. No te volverán a echar si vas tras ella. Por unos momentos, Yonaka no pareció convencida, pero finalmente una chispa de determinación convirtió sus ojos perezosos en resueltos. El cambio fue absolutamente hermoso. Solo otra maldita bicho raro, ¿eh? Tiraré su cadáver raquítico al río. Gruñó, aplastando su cigarrillo entre el pulgar y los dedos. Fuse sonrió. Estaba tan contento de haber conocido a esta mujer, aunque solo hubieran pasado unos pocos meses. Oye, ¿recuerdas lo que dije la primera noche? Preguntó Fuse, extendiendo la mano una vez más. Sí. Yonaka asintió, tomándola entre las suyas. Tú y yo contra todo un mundo de bichos raros. Fuse tiró de la mano de Yonaka, la estaba atrayendo para darle un abrazo. Siempre era un poco fría. Salgo del trabajo en 1 hora y media. Vuelve a casa y te espero allí, y entonces podremos idear algún plan para lidiar con este mocoso, dijo Fuse. Recuerda, ya no estás solo. Yonaka se inclinó hacia Fuse, casi empujándolo. Lo sé, gracias. Eres mejor de lo que merezco. Tanya tenía limitados los lugares a los que podía ir libremente, confinada a un espacio casi del tamaño de una docena de manzanas centrado en el apartamento de Eto. Era una zona relativamente tranquila de la ciudad que tenía como principales atractivos una pequeña calle comercial, el parque y el río, con el resto del espacio formado por pequeñas casas adosadas y algunos bloques de apartamentos. Era realmente el tipo de lugar que Tanya debería haber estado disfrutando enormemente, si su regreso a Japón no hubiera venido con algunas condiciones horribles. Según Eto, aunque había algunos otros ghouls que vivían cerca, ninguno de ellos debería haberle causado ningún problema. Pero cuando Tanya le contó un poco sobre su encuentro con la ghoul del Konbini, su matrona simplemente se encogió de hombros. No llevo la cuenta de cada pedazo de basura callejera que pasa por aquí. Mientras las ghouls de Nakano se mantengan tranquilas, no hay razón para que las moleste. Eto explicó, inquieta en su silla de ordenador mientras revisaba algunos de sus escritos recientes. Pues esta no es tranquila. Podía oler su almuerzo a media cuadra de distancia, y trató de comerme. Exclamó Tanya al respaldo de la silla de Eto. Casi te puedo asegurar que no lo hizo. El canibalismo es una rareza por aquí, obviamente. ¿Por qué iba a ir a por ti si ya tenía comida? Razonó Eto mientras volvía a escribir un pasaje. Eso no es lo que, mira, no puedo permitir que esté tan cerca del parque, ¿de acuerdo? Por un segundo, los dedos de Eto se detuvieron. Ya veo. Entonces ve a matarla, sugirió Eto con demasiada sencillez, reanudando el tecleo de sus llaves. No lo entiendes. No puedo. Espetó Tanya con frustración. No se tomó mi desafío en serio. Incluso después de que la provoqué, simplemente se fue. Y desde luego no voy a pelear con ella a plena luz del día. Bueno, entonces ve a hablar tú misma con el jefe de Nakano si quieres que se haga algo. Es un habitual de este bar para ghouls, un poco al norte de aquí, sugirió Eto a continuación. Es un poco asqueroso, pero es bastante astuto. Deberías poder arreglar algo. No, de ninguna manera voy a negociar con las bestias locales. Mírame. O se reirán de mí o me comerán. Se había defendido Tanya, tirando de los dobladillos de su vestido. Siempre que hacía demasiado calor para usar su cuello alto, no le quedaba más remedio que usar la ropa usada que le había dado su matrona. Tanya había fracasado en la mayoría de sus intentos por conseguir ropa nueva. ¿Quieres decir que intentarán comerte? Aclaró Eto. Obviamente. No me quedaría de brazos cruzados, dijo Tanya, poniendo los ojos en blanco. Haría que se arrepintieran incluso de haberlo pensado. Así que les demostrarías que comerte es una mala idea mediante la violencia. ¿Por qué no puedes convencerlos de que no se rían de ti de la misma manera? Preguntó Eto, volviéndose a la vez más y menos maternal. Tanya estaba atónita. Eto le estaba diciendo que se metiera en una pelea de bar. ¿Una pelea de bar con matones callejeros caníbales? Estaba loca. ¿Por qué? Porque no soy ningún tipo de animal. No me dedico a golpear sin pensar todos mis problemas.
¿Acaso no estamos fingiendo ser humanos? Explotó Tanya, incapaz de contener su frustración. Tengo 6 años. Pronto la gente empezará a preguntar por qué no estoy en la escuela. Se supone que ya no debería estar peleando. Tu edad no te impidió desafiar a la señorita 7-Eleven, señaló Eto. Lucharás por tus amigos. Tanya apretó los dientes cuando Eto mencionó al grupo de juegos del parque en la conversación. Para un Ghoul, la creciente red social de Tanya habría parecido una debilidad. Eso fue diferente. Eso habría valido la pena. Exclamó Tanya. Si tan solo se hubiera expuesto, el riesgo de que nuestra pelea dejara pruebas incriminatorias habría sido superado por la recompensa de quitármela de encima. Las palomas podrían investigarnos si uno de mis amigos es devorado. Con destreza, Eto pateó su PC justo en el botón de encendido, y la pantalla del monitor CRT parpadeó hasta apagarse. Aún sentada en su silla, se giró para mirar a Tanya directamente a los ojos. Cuando llegué a la superficie por primera vez, no me tomé en serio la amenaza de las palomas. Maté todos mis problemas, y luego las consecuencias de eso mataron a muchos buenos amigos míos, comenzó Eto, hablando al otro lado de la habitación, al nido de mantas de Tanya en el sofá. Tienes el problema opuesto. Temes a las palomas, como deberías, pero te conformas con ese miedo. Si no hay una solución frente a ti, te sientas a esperar hasta que aparezca una, desperdiciando docenas de pequeñas oportunidades en el camino. Tanya frunció el ceño, ya presentía hacia dónde Eto se dirigía con esta conversación. Tanya no podía olvidar que su anfitriona era socialista, y del tipo que no toleraba un mundo imperfecto. No voy a tirar todo esto por la borda. Seguiré viva. Creceré. No seré siempre tan pequeña y griega. De aspecto tan dócil. Dijo Tanya, apretando sus pequeños puños con frustración a sus costados. No hay nada que hacer más que esperar. Tengo que vivir. Tengo que hacerlo. Eto inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, apoyándola en su mano. Una suave sonrisa apareció en su rostro, floreciendo lentamente como una flor. No hay rasgo más animal que el deseo de vivir. Tanya frunció el ceño ante la sonrisa de su anfitriona, buscándole señales de falsedad. ¿Qué clase de lección retrógrada y bestial intentaba darle esta chica, que ni siquiera tenía la mitad de la edad real de Tanya? Intenta ser mi madre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Mi apariencia te hace sentir maternal? Preguntó Tanya, incapaz de detectar nada en los ojos de Eto más que afecto genuino. ¿Todos somos animales? ¿Es eso lo que intentas decirme? La distinción no tiene sentido si es universal. Hay que poner un límite en algún punto. La sonrisa de Eto cambió. Sus labios se abrieron, la mandíbula inferior bajó lo suficiente como para dejar al descubierto las puntas blancas de sus dientes, y sus ojos se abrieron de asombro. Sus ojos se abrieron de forma increíble, las pupilas como canicas negras brillantes. Tanya había visto una mirada similar en varias ocasiones anteriores, nunca exactamente idéntica, pero siempre inquietantemente parecida. Lo había visto en el rostro de Schugel, grabado a fuego desde el momento en que terminó el tipo 95. Lo vio brillar en los ojos desquiciados de la rabiosa Mary Siux, justo antes de que Tanya le abriera la cabeza con una ráfaga de plomo encantado. Estaba pintado en las pupilas de esa maldita cascanueces. La mirada sobrecogida de la iluminación de mente. Lo sabía, exclamó Eto, casi sin aliento. Por primera vez desde que había regresado a Tokio, Tanya sintió miedo. Sabía que aquella chica, aparentemente inofensiva, era un monstruo. Tanya había visto su verdadero rostro antes que el falso, pero había pensado que los monstruos también podían razonar. Una simple relación de dar y recibir era algo que incluso los animales podían comprender. Tanya se entregaría a Eto como a una hija y, a cambio, recibiría su cuidado y refugio. Se sentía humillante e injusto, pero una vida en la calle habría sido mucho peor. Quizás no había sido prudente aceptar una oferta de alguien cuyos motivos Tanya no comprendía, pero los beneficios superaban con creces los inconvenientes. El ego de Tanya era lo suficientemente fuerte como para permitirse el lujo de fingir, pero ahora Tanya desconocía a qué juego se dedicaba el Ghoul tuerto. ¿Acaso Ser Décimo estaba manipulando la mente de esta mujer, o simplemente era así desde el principio? «¿Estás loca?», susurró Tanya. «Lo sabías desde el momento en que nos conocimos», respondió Eto, levantándose de su silla de oficina. Eto avanzó, cruzando la habitación a zancadas cortas. Tanya sintió un escalofrío de pánico, temiendo brevemente lo que el Ghoul pudiera hacer, pero Eto solo se inclinó para levantarla con la más suave caricia. Un instante después, sus mejillas se rozaron y Tanya apoyó la cabeza con delicadeza en el hombro de Eto para abrazarla.
Mi regalo perfecto del cielo, dijo Eto en voz baja, a pocos centímetros del oído de Tanya. ¿Me dejarás ser tu madre? ¿Qué? Murmuró Tanya, su breve ataque de pánico fue reemplazado por confusión. No sé qué significa eso. Significa que quiero verte crecer. Significa que quiero regalarte el mundo. Dijo Eto. Significa que eres lo más increíble que me ha pasado en la vida. Yo, todavía no lo entiendo, ¿quieres que te ame? Eso no es algo que pueda controlar. Respondió Tanya, el miedo que sentía se desvaneció con su confusión. Independientemente de mis complejos personales, es más que una simple elección. Solo quiero que seas feliz. Respondió Eto, abrazando a la niña. Eto no tenía sentido. Lo que decía era totalmente ilógico. Tanya no podía imaginar nada que hubiera hecho para merecer tal afecto. Su apariencia había sido suficiente para que algunas monjas la adoraran, pero no había manera de que este monstruo fuera tan superficial. ¿Qué tenía de atractivo? ¿Me dejarás ir a la escuela ahora? Preguntó Tanya con voz temblorosa, preguntándose si aún había un lado positivo en esta situación. A pesar de la suavidad de su abrazo, Tanya podía sentir la fuerza macabra que acechaba en los músculos de Eto. No había nada que pudiera hacer para escapar. No, susurró la joven. El calor del cuerpo junto al suyo no bastaba para evitar que un escalofrío helado le helara la piel. Si dejara de lado las palabras de Eto y reconstruyera su percepción de su relación basándose únicamente en las acciones, todo sería muy diferente. Con un lugar cálido y confortable donde dormir, Tanya no necesitaba cazar, ya que se le proporcionaba comida a intervalos regulares. Se parecía mucho a la vida de una niña, pero había aspectos notables que la diferenciaban. A Tanya se le permitía deambular sin supervisión en un área relativamente pequeña alrededor de la casa de Eto, un lujo que apreciaba enormemente, pero que rara vez se les concedía a los niños. Eso, por sí solo, era extraño, pero tal vez era de esperar dada la actitud despreocupada de Eto. No, la gota que colmó el vaso fue cómo Eto trataba las peticiones de Tanya. No importaba lo buenos que fueran sus argumentos, todo lo que pedía más allá de los cuidados básicos era ignorado o rechazado. No se le permitía ir a la escuela, le señalaban la ropa usada de Eto cada vez que pedía ropa nueva, y solo la llevaban a algún sitio cuando a Eto le apetecía darle un poco de entrenamiento obligatorio de Kagune. Tanya tenía un patio, una cama y un suministro constante de comida de dudosa procedencia. Aparentemente era querida, pero sus opiniones y aportaciones no tenían ningún peso. A veces, le enseñaban a hacer trucos. Era una mascota. Bájame. Pidió Tanya temblorosamente, sin estar ya convencida de que respetaría una petición tan simple. De acuerdo. Dijo Eto, dejando a Tanya en sus pies. Como un gato. Tanya pasó junto a Eto y se dirigió a la puerta del apartamento para coger sus zapatos. Me voy, dijo Tanya, abriendo ruidosamente las correas de velcro. ¿Lo eres? Preguntó Eto, el tono de su voz sugería que aún no había hecho nada para impedir la huida de Tanya. Tanya la miró, paranoica de que su matrona intentara algo, pero en el rostro de Eto solo se esbozó una leve sonrisa. ¿No olvidas algo? Preguntó Eto. Tanya tragó saliva. ¿Qué significaba eso? ¿Era una provocación? ¿Una advertencia? ¿Otro maldito juego? Eto entró en la cocina, se subió al taburete para alcanzar algo escondido encima del frigorífico. La máscara. Toma, si no quieres parecer sumisa, dijo Eto, mostrando el rostro vendado con colmillos. Creí que te habías deshecho de eso, dijo Tanya, mirando fijamente los rasgos demacrados de la máscara, diseñada explícitamente para ocultar su humanidad. La guardé, ya que parecías feliz como la hija de Zen, dijo Eto. Pero si prefieres convertirte en Ghoul, la necesitarás. La mirada de Tanya se dirigió al rostro de Eto. La expresión inquietante había desaparecido, reemplazada por un afecto maternal y tierno, que la hacía parecer mucho mayor que la joven cuya forma había adoptado. Pero aún había algo extraño. A Tanya le resultaba cada vez más difícil ver a Eto como alguien que tenía la mitad de su edad. Eto continuó sosteniendo la máscara frente a ella, balanceándola como si fuera una golosina. No son solo para despistar a las palomas, ¿sabes? Añadió Eto. Los ghouls no tienen visión de rayos X. Tanya sintió que su determinación flaqueaba. Las máscaras empezaban a parecerle una buena idea. Tal vez podría probarla solo una vez. Tal vez facilitaría las cosas. No era como si fuera a estar pegada a su rostro para siempre. Devuélvela. No pienso desatar mi furia, refunfuñó Tanya, apartando la mirada de Eto y volviéndose hacia la puerta. Solo necesito estar sola un rato. Tanya miró el reloj y vio que era muy tarde. Una niña de su edad no debería estar fuera a esas horas. Hasta luego, dijo Eto.
Pero, ¿de verdad le importaba eso ahora? Estaba bastante alimentada, así que no temía que el hambre la venciera. Sería un fastidio que alguien la viera y llamara a la policía por una niña perdida, pero las calles de por aquí eran estrechas, y Tanya podía oler a la gente mucho antes de verla. Si tenía cuidado y se mantenía en las sombras, probablemente podría dar un buen paseo. Claro. Tanya salió al pasillo y cerró la puerta del apartamento tras de sí. No tenía ni idea de qué debía hacer a largo plazo con respecto a este asunto, pero a corto plazo, solo necesitaba espacio, necesitaba escapar de esa maldita jaula para pájaros.